los fariseos y los líderes judíos fueron de Jerusalén al centro de la ciudad judía a examinar las actividades de Jesús. Por siglos, desde el retorno de la cautividad de Babilonia, habían agregado cientos de tradiciones religiosas a las leyes de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley lo consideraban todas de igual importancia. Muchas tradiciones no son malas en sí. Ciertas tradiciones religiosas pueden agregar riqueza y significado a la vida, pero no debemos caer en la trampa de dar por sentado que por el hecho de que nuestras tradiciones hayan sido practicadas por años, deben ser promovidas al nivel de sagradas. La ley de Dios nunca cambia y no requiere adiciones. Las tradiciones hubieran ayudarnos a comprender mejor las leyes de Dios y no construir en leyes en sí mismas. Esta práctica era conocida como corbán. Una de estas prácticas literalmente quiere decir ofrenda. Cualquier persona que hacía el voto de corbán entregaba el dinero destinado a mantener a los padres para una causa valiosa, usualmente al templo. Se convirtió en una forma religiosa de marginar a los padres, desviando la responsabilidad de los hijos hacia ellos. En lo exterior sus acciones parecían superiores, daban más dinero para Dios, pero descuidaban el mandato de Dios que requería cuidar de las necesidades de los padres. Estos líderes religiosos pasaban por alto el claro mandato de Dios de honrar a los padres. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, la palabra honrar significa tratar con importancia. Es lo contrario de en vano. El cuidado de los padres ancianos eran el elemento fundamental de la responsabilidad social y de la piedad en Israel. Aquí está directamente ligado a cómo lo va a ir o le va a ir una persona en la tierra. Aquellos que no tienen fe en Dios, ya que descuidan a sus padres, no durarán mucho tiempo en la tierra prometida. El alimento de nuestras mentes es tan importante como el de nuestros cuerpos. La clase de libros que leemos, la gente con la que hablamos, la música que escuchamos y las películas que vemos forman parte de nuestra dieta mental. Use discernimiento, porque lo que alimente su mente influirá en su total salud y bienestar. Por lo tanto, un fuerte deseo para descubrir la verdad es nuestra de sabiduría. Las actitudes dan color a toda la responsabilidad. No siempre podemos decidir lo que nos va a suceder, pero podemos decidir qué actitud tomar ante cada situación. El secreto para un corazón contento es llenar nuestras mentes con pensamientos verdaderos, puros y amorosos. Pensamientos que abarcan las cosas buenas de la vida. Este fue el secreto del apóstol Pablo cuando lo encarcelaron, y puede ser el nuestro cuando nos enfrentamos a las luchas de la vida diaria. Analice sus actitudes y luego examine lo que permite que entre en su mente y en lo que decide ocuparse. Quizás necesite hacer algunos cambios en su vida. Muchos dicen que pueden menospreciar a su madre. El menosprecio de su madre. Este proverbio se relaciona directamente con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El escuchar y respetar a los padres es un tema bastante recurrente en los proverbios de Salomón. Esta sección comienza con la misma exhortación. Por lo tanto, debemos poner mucha atención en lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. El Evangelio de Mateo tiene 81 predicciones específicas en 278 versículos de los 1067 que contiene el libro. Mateo tiene 47 citas del Antiguo Testamento, por lo cual se le denomina que el libro contiene 26% de profecía. Los hijos buenos son el gozo de sus padres, quienes bien puede gozarse en ellos después de los cuidados y fatiga que les ha costado. Y un motivo más de satisfacción para los hijos es saber que han servido de consuelo y ayuda a sus padres cuando estos han llegado a la ancianidad. En cambio,
Los malos hijos menosprecian a sus padres, no reconocen su autoridad y les pagan con malos tratos los beneficios que ellos recibieron. Al carecer de buena norma, parece también de sinceridad y dirección sabia, pero el hombre entendido, el que tiene los ojos y el corazón iluminado por el Espíritu Santo, vive una vida bien ordenada y trata en todo de conformar su voluntad a la voluntad de Dios. Este es el primer mandamiento con promesa para vivir en paz por generaciones en la tierra prometida. Los israelitas tendrían que respetar la autoridad y edificar familias fuertes. Pero, ¿qué significa honrar a los padres? En parte, honrar significa hablar bien de ellos y hablarles en ellos con cortesía. Además, significa actuar en una forma que les muestre ciertas cortesía y respeto, pero no obedecerles significa desobedecer a Dios. Es seguir sus enseñanzas y el ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Los padres tienen un lugar especial en la vista de Dios. Aún aquellos que les es difícil entender con sus padres, se les ordena que los honren. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, con el quinto mandamiento empieza la parte del decálogo que trata cuestiones éticas. El mandamiento de honrar a los padres refleja el valor de la familia como medio para preparar a los hijos para entrar en la sociedad. Por lo tanto, es importante que vayamos entendiendo, recopilando lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me voy a fundamentar en el verso 4 y mencionaré un punto. Punto número 1 y último, ejemplo de honrar a los padres. Su tema es la honra de los padres. Necesitamos ver qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Quizá en este fundamento del verso 4, donde la Biblia dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Esta fue la ley que el Señor le dio a los israelitas, el quinto mandamiento. Pero escuche esto, para tener esa mayor comprensión, vamos a buscar en Génesis capítulo 47, verso 11 y 12, la Biblia dice así. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. En este capítulo se nos refiere primeramente la presentación que hizo José de sus hermanos y de su padre al faraón, así como las medidas de gran prudencia que adoptó José, aún en un asunto muy crítico entre el rey y el pueblo. A causa de la creciente escasez del grano entre los particulares, las gentes llegaron a quedarse sin dinero para comprarlo de los graneros del estado. Y finalmente tuvieron que empeñar sus haciendas, sus personas, para poder sobrevivir. La fidelidad de José afectó a su familia por entero. En el pozo, en la prisión, debe haberse preguntado acerca de su futuro José. En lugar de desesperarse, obedeció con fidelidad a Dios e hizo siempre lo correcto José. Aquí vemos uno de los resultados sorprendentes. Es posible que no siempre veamos los resultados de nuestra fe, pero podemos estar seguros que Dios premiará nuestra fidelidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo José? José está honrando, un ejemplo de honra. Ayer fue el Día de las Madres. La mayoría de la gente espera el día 10 de mayo para honrar a sus madres. Quizá en el transcurso de todos los meses atrás habló mal de su mamá, criticó fuertemente a su mamá, o le negó algo a su mamá, o de vez en cuando va a ver a su mamá, o si está enfermo no va a ver a su mamá. Pero el día 10 de mayo la gente corre. Vamos con regalos, vamos con mi mamá, vamos con mi padre. Eso es una hipocresía.
solamente ese momento es tu mamá. ¿Cómo estás honrando a tus padres? ¿De qué manera? Puedes darte de golpe de pecho en la iglesia junto con los hermanos, todos reunidos, golpe de pecho, pero el 10 de mayo le haces fiesta, le haces un montón de cosas y en ciertos lugares ese 10 de mayo las mamás lloran, ese 10 de mayo las mamás sufren, ese 10 de mayo pasan muchas cosas. Pero ¿qué pasó con los años, los meses atrás? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Estabas honrando a tu papá? Mira cómo José honró a sus padres y también a sus hermanos al mismo tiempo, a pesar de lo que le hicieron. Si tu mamá te dice algo, te exhorta, te dice, hija, hijo, no hagas esto. No, mamá, eres una viejita loca. ¿Por qué me dices esto? Déjame vivir mi vida. Pero cuando viene la calamidad, hijita, te lo dije. Hijito, te lo dije. La Biblia nos enseña cómo honrar a nuestros padres. Veamos lo que nos dice ahora Primera de Samuel capítulo 22, verso 3 y 4. Veamos lo que dice la Biblia de David. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él el tiempo que David tuvo en el lugar fuerte. Fíjense lo que David hizo. Cuidar de los padres, a donde él iba hasta que decidiera qué cosa qué iba a pasar. Ahorita la mayoría de la gente a su mamá la ve viejita y la manda a la casa del árbol. Gloria al Señor. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo no te dejó en un carretón de basura? ¿No te llevó allá donde recolectan la basura? ¿Por qué no te llevó tu mamá cuando estabas chiquito? Si no te cuidó. Ay, hijita, hijito, qué hermoso eres, naciste, te voy a cuidar. Hay que comprarle la leche al niño, hay que comprarle la ropa al niño, a la niña. Y papá está esmerado. David dijo: yo te ruego, rey de Moab, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Cuando está viejito tu padre: hermano, llévate a mi mamá. Hermano, llévate a mi papá. Oyes, si tiene para sostenerlo, si no quieren tus hermanos, hazte cargo de él. Hazte cargo tú mismo, hazte cargo. Hazte cargo de él, ¿sí? Dios te va a recompensar, ¿sí? Allí comenzó a reunir fuerzas para su propia defensa. Por las pasadas experiencias, aprendió que no podía salvar por la huida y necesitaba pronto defenderse por la fuerza, en lo que no actuó en la defensa, en la ofensiva, ni atacó a su príncipe, ni produjo ninguna sedición ni perturbación del orden de la paz del reino, sino que usó sus tropas únicamente como guardia personal. Ahora, fíjense bien. Se preocupó de establecer a sus padres en un lugar seguro. No pudo hallar tal lugar en todo el territorio de Israel, mientras Saúl continuó tan tremendamente enfurecido contra David y contra todos los suyos. Así que se fue con ellos al rey de Moab y lo puso bajo su protección. ¿Escuchó eso? Tu papá ya está viejito, tu mamá ya está viejita, pero te vas, ¿sabes qué? Págale una sirvienta, págale una persona que vea a tu papá si no estás tú ahí. Y ahorita tenemos ya la tecnología, que por teléfono, que por videollamada, ya podemos tener a nuestra mamá cerca, a nuestro papá cerca. Pero muchos cristianos dicen: ay, no quiero esa vieja, no quiero ese viejo, fuera de mi vista. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la faz de la tierra que tu Dios te ha dado. Esa era la promesa de los israelitas, que cuando entraran a la tierra prometida de Canaán, Dios le iba a alargar los días, iban a ser felices. Pero esa promesa para los israelitas hoy nos sirve como un ejemplo para nosotros, para que hagamos lo mismo. Como esa cultura surgió y le salió bien las cosas, los que obedecieron, la podemos nosotros tomar para nosotros honrar a nuestros padres. Salomón hizo lo mismo. Veamos lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 2 verso 19. La Biblia dice así: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías,
Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. David le enfatizó a Salomón la necesidad de hacer que Dios y sus leyes fueran el centro de su vida personal y gobierno para poder preservar el reino como Dios había prometido hacerlo. Aquí Salomón está obedeciendo el consejo de David su padre. Aquí lo está haciendo. Esta promesa de Dios constaba de dos partes. Una parte era condicional y dependía de las acciones del rey actual. La otra parte era incondicional. La promesa condicional de Dios era que David y sus descendientes permanecieran como reyes solamente si lo honraban y lo obedecían. Cuando los descendientes de David no hicieron esto, perdieron el trono. La promesa incondicional de Dios era que la línea ancestral de David continuaría para siempre. Esto se cumplió con el nacimiento de Jesucristo y un descendiente de David que además fue el Hijo eterno de Dios. David, cuya vida fue un ejemplo de obediencia, dio un buen consejo a su hijo, el siguiente rey. Dependía de Salomón seguirlo. Si Salomón obedecía los consejos de su padre David, la felicidad dependía de que Salomón obedeciera a su padre. Podemos ver cómo honraron a sus padres, los hijos de Jonadab. Veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 35, verso 8 al 10. La Biblia dice así: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener villa, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Veamos esto. Los fieles recabitas no quisieron beber vino basado en las enseñanzas de Jonadab, su antepasado o su padre. Hemos obedecido a la voz, dicen ellos. Ese lenguaje de fidelidad que Jeremías suele usar en negativo para referirse a Judá, que no obedeció el pacto de Dios. La amenaza militar de Nabucodonosor había traído un cambio. Aunque no era conforme a su tradición, los recabitas ahora buscaron protección de los babilonios dentro de los límites de Jerusalén. Aprenderéis a obedecer mis palabras, dijo el Señor. Esta frase viene de los recabitas y del oráculo de Jeremías. En los versículos, en el capítulo 7, 28, los recabitas habían obedecido las palabras de su padre Jonadab. En el caso de Judá, aunque Dios mismo había instruido a los israelitas en el pacto, había presentado su mensaje reiteradamente por medio de nuestros profetas fieles, el pueblo no había obedecido. Desde temprano y sin cesar para decirlos, dice el Señor en su palabra. Describe la persistencia de muchos profetas en la historia de Israel. Los recabitas no titubearon en guardar el mandamiento de Jonadab, pero los israelitas continuamente se rebelaban contra las enseñanzas de Dios. Se da una bendición a la familia fiel de los recabitas. Su completa obediencia se presenta en un trío de verbos: obedecieron, guardaron, hicieron. ¿Escuchó eso? Ahora veamos lo que nos dice Eclesiastés 12:1. La Biblia dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. La vejez es un umbral de la existencia. Confronta a la persona con ansiedad y temores infinitos. La soledad y el rechazo, la muerte. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aquí Salomón no nos está llamando a hacer una mera percepción mental de la persona de Dios. Usando unos contundentes términos bíblicos, él pide acciones apropiadas que vayan a tono con este recuerdo del Dios viviente. Cuando el Señor se acordó de Ana, por ejemplo, hizo más que traerla a la memoria. Él actuó en su favor y ella concibió un hijo
nuestro, dice, recuerdo de Él debe ser un pensamiento, palabra y obra. Una vida sin Dios produce una persona vieja, amargada, solitaria y sin esperanza. ¿Escuchó eso? Una vida centrada en Dios es plena. Hace que los años malos, cuando las incapacidades, las enfermedades y los impedimentos puedan ser barreras que nos impiden disfrutar de la vida, nos satisfagan debido a la esperanza de la vida eterna. Ser joven es emocionante, pero la emoción de la juventud puede convertirse en un obstáculo para acercarse a Dios si se hace que la gente joven centre su atención en los placeres pasajeros en lugar que los valores eternos. Ponga sus capacidades al servicio de Dios cuando todavía sean suyas. Durante la juventud, no las desperdicies en actividades malas o sin significados que pueden volverse malos hábitos y hacerlos insensibles. Busque a Dios ahora. El apóstol Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 2. La Biblia dice así: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El apóstol Pablo habla que vendría el tiempo que habrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y desobedientes a los padres. Hoy le das un consejo a un hijo, ya no quieren obedecer, quieren hacer su voluntad, se enojan contra ti, no quieren obedecerlo. Ellos piensan que lo pueden todo. Ellos piensan que lo saben todo. Porque están trayendo las ideas del mundo que solo llevan a la destrucción. Si usted tiene un padre, hónrelo. Si usted tiene una madre, hónrala. No solamente el 10 de mayo. Cada año vienes a visitar a tu mamá y le das un abrazo. ¿Por qué no lo haces todos los días? A menos que estés trabajando lejos. Cuando menos, mamita, ¿cómo estás? Mamita, papito, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué bebiste? ¿Qué reíste? ¿Qué tal? Platícame algo. Es bonito platicar con papá y mamá. Es maravilloso. Es apasionante platicar, de que tú puedas escuchar una sonrisa de ellos, una alegría de ellos, o un llanto, una tristeza. Y juntos pueden superarse los temores y pueden estar siempre contentos. Pero cuando un hijo no honra a su padre, la madre se siente triste y a veces quiere morirse. He conocido mucha gente que dice: me quiero morir, mi hija no me quiere, mi hijo no me quiere. A veces cuando doy consejería, mucha gente dice eso: mi padre no me quiere, mi madre me desprecia, mi madre me quiere matar, mi padre me quiere matar. O mi hijo me quiere matar, mi hija me quiere matar, o simplemente mi hija no me viene a ver, mi hijo no me viene a ver, mi hijo no me visita. La palabra del Señor dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero culminar esto, pero si no, antes que usted entienda. La Biblia dice que honremos a nuestros padres. Al honrar a los padres era uno de los valores nobles en el judaísmo. Pero los rabinos crearon un subterfugio engañoso para evitar su cuidado. El engaño consistía en declarar que había ofrendado a Dios y el dinero presupuestados que ellos decían que donarían para ayudarlos, que ahí estaba, que agarraran de allí. Así se escuchaba en Dios y terminaban haciéndolo cómplice de sus engaños, los fariseos. Como la familia es uno de los pilares de la sociedad israelita, honrar al padre y a la madre constituye un mandamiento de gran significado espiritual, social y educativo. Honrar implica respeto, reconocimiento, aprecio, amar y significar. Mucha gente habla mal de su papá, que mi papá no me quiere, que mi mamá. No hables mal de tu papá, no hables mal de tu mamá, escúchalos,
Ora por ellos. Dialoga, platica con ellos. Bájate, escucha a tus padres. Padre, escucha a tu hijo. Hijo, escucha a tu madre. El reconocimiento de la santidad de la vida humana es el fundamento de este mandamiento. Si proviene de un hogar que solo dejó recuerdos dolorosos desde la niñez, debe ser muy difícil pensar en sus padres tiernamente. A pesar de esto, Proverbios nos impulsa a respetar a nuestros padres como niños, a pesar de lo imperfecto que haya sido. Probablemente no nos guste o aprobemos todo lo que ellos hacen o hicieron, pero solo un necio despreciará a sus padres. Es importante hacer notar que la Biblia ve la paternidad como una sociedad entre ambos, el padre y la madre, donde juntos están llamados al cuidado de los hijos. Este es lo ideal, ya que en un hogar con tales características el hijo prosperará en la vida. Pero aunque nuestros padres cumplieran o no las responsabilidades bíblicas, ellos siempre merecerán una medida de respeto y consideración. Jesús se refiere, ahí donde estamos en el capítulo 15, verso 4 al 9, Jesús se refiere a una práctica por la cual el pueblo dedicaba sus posesiones a Dios y de esa manera podrían usar su dinero por ellos mismos y no para otros. Por ejemplo, si los padres necesitaban dinero, los hijos podían excusarse de ayudarlos porque sus recursos ya estaban dedicados a Dios. No tengo nada, ya lo dediqué a Dios. Muchos excusan. Esta artimaña permitía que una persona no honrara a sus padres, cuidado de ellos en su ancianidad. Los fariseos usaban a Dios como excusa para no ayudar a sus familiares, sobre todo a sus padres. Creían que era más importante dar dinero al templo que ayudar a los padres necesitados. No obstante, que la ley de Dios dice específicamente que debemos honrar a padre y a madre en Éxodo capítulo 20, verso 12, y cuidarlos en sus necesidades. Levítico capítulo 25, verso 35 al 43. Ahora, valorarlos. Debemos valorar a nuestros padres. Honramos a nuestros padres y a nuestra madre cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. Y demostramos que los valoramos teniendo en cuenta sus consejos. La Biblia dice que la hermosura de los hijos son sus padres. Es decir, que los hijos deben sentirse orgullosos de ellos. Aceptar la autoridad de los padres, los jóvenes en especial, honran a sus padres al respetar la autoridad que Dios les ha dado. Les dice, Colosenses 3:20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable al Señor. El propio Jesús, ¿sí?, obedeció con gusto a sus padres cuando era jovencito, lo que nos dice Lucas capítulo 2, verso 51. Los proverbios incluyen un número de principios sobre cómo nosotros y nuestros padres debemos relacionarnos. ¿Escuchó eso? Los proverbios incluyen un número de principios sobre cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros padres. ¿Quiere aprenderlos? ¿Cómo relacionarse con sus padres? Para no estar en pleito, para no estar en esto. Proverbios nos da 8 puntos. Veamos lo que nos dice el primer punto. Punto número 1. Tenemos vida gracias a la unión de nuestro padre y nuestra madre. Número 2. Como hijos causamos un impacto profundo sobre cómo nuestros padres ven su propia vida y evalúan su propia importancia. Número 3. La forma en que tratemos a nuestros padres es la imagen de nuestros valores y actitudes. Número 4. La falta de respeto hacia nuestros padres pueden tener terribles consecuencias para nuestra propia vida. Número 5. Debido a que nuestros padres son mayores, debemos darle el regalo de escucharlos y cuidarlos. Número 6.
Al perseguir la sabiduría, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, también le entregamos una gran alegría a nuestros padres. Número 7. Al seguir por el camino de la necedad y la maldad, seremos una fuerza destructiva para la vida de nuestros padres. Número 8 y último. Sufriremos en gran manera si no demostramos el respeto que nuestros padres se merecen. Al reconocer la autoridad de los padres, los hijos deben sentirse afortunados de tener un héroe que siempre estuvo en el transcurso de su crecimiento. Por lo tanto, se debe reconocer como una bendición por todas sus generaciones, y ahora que están grandes de edad, cuidar de ellos, disfrutarlos, escuchando sus consejos para compartirlos con la generación venidera. Eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es precioso. Qué bonito es estar al lado de nuestros padres. Qué hermoso es estar al lado, visitarlo. Si estás lejos y puedes estar hace tiempo, si estás lejos, cada 8 días, o no sé, cada 2 días si vives lejos. Si vives cerca, convive con tu padre. Si vives cerca, convive con tu mamá. Muchos no tuvieron el privilegio de convivir con su mamá el 10 de mayo. Porque se la pasaron enojados con su mamá, con su papá. Se la pasaron terriblemente mucha gente. Aún cristianos, no cristianos. Pero hoy debes de aprender cómo honrar a tus padres, como nos dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Debemos disfrutar a nuestros padres si lo tenemos en vida. No ser hipócrita, no seguirlo porque nos va a dar dinero, no seguirlo porque nos va a dejar tierra, no seguirlo porque nos va a dejar casa. No hagas eso. Sigue a tus padres, acércate porque tú los amas, porque te sientes agradecido de cómo Él te sacó adelante en esta vida. No te dejó morir. Con eso es suficiente. No te dejó morir. Para muchos padres dice, con darle el estudio a mi hijo, esa es su herencia. Otros padres dicen, no le voy a dar estudio, pero le voy a dejar tierras, casa, esa es su herencia. Yo quiero decirle que la mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo es presentarle a Jesucristo como su Salvador personal. Alabado sea Jesús. Esa es la riqueza. Jesucristo dijo, no hagas riqueza en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompe, sino hacer tesoros en los cielos, donde está nuestro Padre Celestial, ni la orín ni la polilla corrompe. Demos gracias al Señor. Pero no antes, quiero anunciar el interrogante. ¿Estás honrando a tus padres o estás usando pretextos para no honrarlo? Si estás honrando a tus padres, bien haces, mi hermano, mi amigo. Pero si lo haces con pretexto, acuérdate que estás marcando una generación para el dolor y para la angustia. No marques una generación, no cultives una generación mala. Cultiva una generación con principios que honren a nuestro Padre Celestial y que honren a nuestro Padre terrenal. Que el Señor les bendiga. Demos gracias. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.